Baby, el amor se acabó, me dejas dolido. Todo lo que antes nos unió, ahora está vacío. Hola, bienvenidos a Eurobeat, soy José y vamos a ver qué dio de sí esa entrevista con Almacor. Tuve la suerte de estar con él el día de prensa del Benidorm Fest en Sevilla y fue una entrevista muy agradable. Gracias Almacor por esos minutos que regalaste a Eurobeat Play. Que por cierto, mira lo que me dijo. Eurobeat Play, qué guapo, ¿no? Eurobeat Play, ¿te Qué guapo, sí, sí. Pues suscríbete. Un joven de Villena con 26 años que empezó a subir sus canciones de forma independiente a las plataformas, pero que a día de hoy incluso ha sido nominado a Mejor Artista Revelación del género urbano de los 40 Music Awards. Casi nada. El género urbano está pegando muy fuerte y, ¿por qué no? Aquí lo que importa es un buen artista que sepa darlo todo, que tenga una buena propuesta, que tenga una buena canción y que conquiste a Europa. La primera pregunta que les realicé fue, oye, ¿el nombre de Almacor es una fusión entre alma y corazón? Y aquí tenemos su respuesta. Almacor. ¿Cómo estáis? Quiero hacer una pregunta. ¿El nombre es una fusión entre alma y corazón? Podría ser. No está mal tirada, ¿eh? No está mal tirada. Es de mis apellidos. Yo soy Arturo Almarcha Corella. Y lo mezclé porque es una forma de tener a mis padres siempre ahí presentes, que me lo han dado toda la vida. Entonces, como que para tenerlos ahí para toda la vida siempre. ¡Qué bonito! Dije, lo más importante también es la música, entonces tienen que estar ahí de alguna forma. Les llamé y les dije, escúchame que me han cogido tal. Y vamos, ¡fua! Un poco más no va de fiesta, ¿sabes qué quiero decir? Como para no. Me ha encantado su respuesta, sus padres por delante y bueno, ya sabemos de dónde viene el nombre de Almacor. La siguiente pregunta que le realicé, si él recomendaría a otros jóvenes o jóvenes promesas que hacen su música al igual que él, ¿no? De forma independiente, a presentarse al Benidorm Fest. ¿Qué les recomendaría? Y aquí tenemos su respuesta. 100%. Yo creo que tienes que estar preparado en el sentido de con una propuesta que te mole realmente, que te represente y ya está, tío, y tirarle, da igual. Y al final la música es música, eso es así. Si el tema es bueno, entonces ya está. Que no le den más vueltas, tío, que no se rayen y al final lo que hay que hacer es música. Cero. Me parece estupendo. Todos los artistas que tengan una buena canción, oye, nunca se sabe. Mira, aquí está Almacor con nosotros. A mí, de verdad, las canciones que he estado mirando sobre él, ya que nunca la había escuchado antes, sinceramente, pues, oye, es un género que no suelo escuchar mucho, pero que sus canciones tienen unas letras muy chulas, que mezcla ese género urbano con reggaetón, afrobeats y dancehall. A mí, sinceramente, me gusta la idea de quizás poder llevar algo como este género a Eurovisión. Obviamente no sabemos todavía cómo va a ser la canción puesta en escena, pero oye, ahí está ya. Aunque ya veremos a ver qué pasa. La siguiente pregunta que les realicé al Macor fue que si se siente preparado física y mentalmente para todo esto que se viene, ¿no? Y bueno, aquí tenemos su respuesta. A ver, sí, pero estamos trabajando en ello. Entonces te mentiría, iría de vacilón si te diría, o sea, así es fácil. No, ayer me sobrepasó en el buen sentido de la palabra la emoción del momento, ¿sabes? De decir, Dios, qué locura, tío. Qué locura, porque yo obviamente soy muy fan del formato, pero porque descubres artistas, yo a Rigoberta, por ejemplo, que ya urbano, ¿sabes? Y como que tampoco es un artista que hubiese escuchado de primeras y
dije, ¿esto cómo es posible que sea tan, o sea, cómo es posible que sea tan timazo? ¿Cómo es posible? Y a partir de ahí pues para fan y todo eso, entonces estoy, yo qué sé, en la gloria. Y es lo que yo también pienso. Se descubren artistas, como a mí me estaba pasando desde que empezó Benidorm Fest, que no conocía y que de pronto pues los descubres y dices, pero ¿cómo puede ser que yo no conociera a este artista o sus canciones? La verdad es que Benidorm Fest se va superando y superando y bueno, vamos a la siguiente pregunta que le realicé al Macor. Como os dije en el vídeo anterior de Jorge González, que os invito a verlo, la entrevista que tuve con él, que es muy interesante, pues bueno, es la pregunta de si maneja bien el inglés. Ya dije, y lo vuelvo a repetir, pienso que es una manera, si vas a Eurovisión, a la hora de las entrevistas, de conectar un poco más con el público que te tiene que votar en Eurovisión. Así que vamos a ver qué contestó Almacor. Mira, yo estuve viviendo fuera, o sea, viví en Irlanda un año. También te digo, tengo un inglés para que tú me entiendas, ¿sabes? Para explicarme. Si me dices algo de termodinámica, pues me pierdo, ¿me entiendes? Pero para decir, votadme, vamos a romper, eso sí. Termodinámica, ¿qué arte tiene Almacor? Ya sabemos que no pueden hablar mucho sobre su tema, pero yo le pregunté que me dijera una palabra que cuando él está cantando ese tema y lo escucha además, qué es lo que él siente, ¿no? En una palabra clave. Así que vamos a ver lo que Almacor nos responde. Brillo. Brillo. ¡Wow! Sí, ese brillo que tienes ahí interno, ese brillo. Vale, Sí, vale, sí, sí. vale. Brillo interno. Atención, señoras y señores, brillo interno. Sí, a ver, yo voy ahí a demostrar un poco quién es Almacor, quién soy yo, natural, como soy, y sobre todo a pasármelo bien, tío, porque lo único que quiero es como poder disfrutar de la experiencia al 100%, ¿sabes? Jurado. Porque al final, tío, pasa, las cosas, me decía mi padre ayer, las cosas pasan, y cuando ya han pasado, dices, joder, ¿cómo me hubiese gustado disfrutarlas? Entonces creo que eso es lo que voy a hacer. Estás tranquilo, tío. Tu padre es muy sabio y tiene toda la razón. Ayer estaba él, no sé, en una, él es antropólogo, y estaba, no sé, en una conferencia, no sé de qué, y me dice, ¿me he salido para ponérmelo, Y con mi madre al lado, yo, ayudarme, mandarme energía, que salgo. Lo juro. O sea, Almacor es ahora un subidón muy, muy, muy considerable y me encanta. Esas son las ganas y la actitud que hay que tener para subirse a ese escenario del Benidorm Fest. Disfrútalo a tope y desearte muchísima suerte. Quién sabe, lo mismo tenemos aquí al próximo representante de Eurovisión para España. A ver qué tal. Yo soy de Suecia, vamos ahí un tag del 15. O sea, qué épico. Perfecto, que nos llevamos ahora el letrero y todo. A mi casa, así para... Mucha suerte. La impresión que me dio, obviamente, es un chico súper ilusionado, con muchas ganas. A mí me encantó esa cercanía, ¿no? Ese nombramiento siempre a sus padres. Muy bonito. Y bueno, te deseo toda la suerte del mundo. Ahí arriba de este escenario, como te dije en la entrevista. Os invito a que os suscribáis, le deis a la campanita. Si os ha gustado el vídeo, pues me regaláis un like. Y el próximo vídeo está aquí ya. Otro de los 16 artistas elegidos para el Benidorm Fest. La entrevista que tú quieres. Bye.